¿Qué ha ocurrido en tu vida? ¿Qué acontecimiento es el que lo ha marcado en el área de administración? Porque te hago esta cuestión, porque esta pregunta más bien, porque ciertamente no es un cuestionamiento, sino es un llamado a reconocer de que hay situaciones, hay circunstancias que nos llegan a pasar y que tienen impacto, pero también hay decisiones del día a día que debemos tomar que nos van a ayudar a administrar los recursos que Dios nos ha dado. Porque ciertamente al hablar de nosotros como esos administradores, de los recursos que Dios nos ha dado, tenemos que hablar de mayordomía. Es decir, como caballeros, como hombres de Dios, estamos llamados a administrar estos recursos. Porque la palabra del Señor nos lo dice en 1 Corintios 4:2 y ahí vamos a basar esta enseñanza. Dice, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Y a qué nos referimos con esta fidelidad que dice la Biblia? Bueno, a que en el pensamiento bíblico, a través de la palabra de Dios, podemos ver, caballeros, que cada uno de nosotros no es dueño de nada. Es más, cada ser humano en sí, en general, no es dueño de nada. Somos administradores de las cosas, administradores de todo, digámoslo así. Y es que cada bien, cada talento, cada potencial, cada desarrollo que vamos a dar es como un administrador. Porque no estamos hablando de dinero. Ese es un aspecto. Pero estamos hablando del reconocimiento del señorío de Cristo. Y por eso te hago el cuestionamiento, porque muchas cosas han pasado en nuestras vidas. Muchas decisiones hemos tomado en nuestras vidas. Pero la situación es que en muchas de estas decisiones, en muchos de estos acontecimientos que nos han marcado, no hemos recordado muchas veces el señorío de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el producto de muchos arrepentimientos y remordimientos del ser humano es no tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, no reconocer que al final de todo, el dueño de todas las cosas es el Señor. Recordemos que el señorío de Cristo es también un punto de vista avalado por la palabra de Dios. Ya lo hemos leído, que debe estar en nuestra vida, porque el Señor espera que como administradores seamos hallados fieles. Hablaremos un poco a qué se refiere esta fidelidad y cómo debe incorporarse en 4 áreas, porque Dios nos ha confiado los recursos que hoy vemos a nuestra disposición. Y es más, nos ha confiado un potencial y una creatividad capaz de ir más allá, de lograr un desarrollo y un potencial impresionante, que es capaz de transformar la comunidad donde estamos. Ahora, gestionarlos con excelencia es nuestra responsabilidad y nuestro llamado. Por ello, mi amado, hemos de considerar siempre un saludo primero a todos los que están sintonizando. Pues ahí estamos siempre, les apreciamos mucho, que el Señor les bendiga grandemente. Ahora, un primer punto que hemos de considerar, estimados, es que el principio, digámoslo así, de lo que les he venido hablando, el principio de la propiedad es sencillo. Dios es el dueño. Cuando reconocemos esto, cuando entendemos que el verdadero dueño es el Señor, podemos empezar a comprender que si nosotros no somos los dueños de, sino que el dueño de todas las cosas es Dios, podemos empezar a tener una pequeña batalla, porque el orgullo masculino y el orgullo en general de cada ser humano nos hace creer cosas y frases como es mi vida, es mi casa, es mi coche, es mi familia, es mi decisión, es mi dinero. Son frases que vamos a oír. Trata de escucharte un momento en el diario vivir. A ver cuántas veces decimos, es mi voluntad, es mi decisión, es mi. Y nos apropiamos de todas las cosas.
Y no nos damos cuenta que cuando nos estamos apropiando de todas estas cosas, muchas veces el ego va creciendo y llegamos a creer que es nuestro y que Dios no tiene nada que ver. Entonces, cuando estamos creyendo esto, nos ponemos en un punto difícil porque la perspectiva bíblica no es que nos veamos a nosotros mismos como los dueños de todas las cosas. Porque hay una declaración, bueno, hay más de una, pero hay una declaración de soberanía del salmista David, allá en el Salmo 24, en el versículo 1, que dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, no hay nada que exista o que nosotros percibamos que no sea de Dios. Mi amado, no son tus hijos, son los que Dios te ha prestado, son los que Dios te ha dado a administrar. Entendamos de que no somos dueños de nada, más bien somos administradores de todo y podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, sí, pero recordando quién es el dueño, quién es el soberano. Porque cuando lo tenemos consciente, pues sabemos de que las cosas, las propiedades, las situaciones, el dinero va y viene. Porque la fuente de la prosperidad, oye bien, la fuente de la prosperidad, tanto espiritual como material, de la verdadera prosperidad, es la misma, es Dios. Fíjate, desde el principio de los tiempos, allá la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, reconoce una verdad que es la prosperidad, el contentamiento, la verdadera bendición. ¿Dónde está la fuente? Y es lo que muchas veces olvidamos, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:18. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar riquezas. ¿Comprendemos esta palabra? Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el quien te da el poder para ganar riquezas. Podrá alguien decir, no, pero si yo como el fruto de mi trabajo, ¿de dónde viene la salud? ¿De dónde viene la oportunidad? ¿Quién es el que hace salir el sol y poner el sol? Es el Señor, el dueño de todo. Él te da el poder para salir a trabajar. Él te da la salud para moverte, para movilizarte. Tu éxito, mi amado, porque muchos andamos muchas veces tan enfocados en esa frase. Tu éxito no es un trofeo para tu ego. Y estas palabras quizás sean chocantes para muchos, pero es que es así. El éxito que muchas veces este sistema de valores nos vende es un trofeo para el ego. El éxito que alcanzamos, en lo que Dios nos da el poder hacer en nuestra tierra, no es para que nosotros nos sintamos superiores a otros, no es para que nosotros nos sintamos los más grandes, como dicen en algunos lugares, la última Coca-Cola en el desierto, no. La bendición, la prosperidad, siempre será un recurso con el que Dios se place en bendecirte y darte la oportunidad que lo administres, pero que lo administres para el reino. Que puedas disfrutar de ello, que puedas disfrutar de las bendiciones que Dios te da, pero que lo administres para el reino. Hay muchas personas que han desarrollado éxito, que han desarrollado grandes cosas, pero al final de sus días se sienten que aquello no tiene valor y ya no hayan qué hacer con si son finanzas, son propiedades. Al final muchos de ellos se vuelven filántropos, donadores, pero es que no le hayan sentido después de acumular tanto. Pues reconoce el ser humano que ha de poder comer con la ayuda del Señor 3 veces al día, vestir una ropa al día, suplir sus necesidades como cualquier otro. Podrá ponerse un par de zapatos y si quiere cambiar uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, pero no puede ponerse a la vez 10 pares de zapatos de marca. Es decir, el ser humano tiene una limitación en lo cómo puede disfrutar el éxito, entre comillas, cuando depende solamente de su carnalidad. Y muchas veces el éxito, al depender solo de la carnalidad, también nos envuelve en otros problemas. Pero cuando estamos en comunión con Dios, reconociendo el señorío de Dios, que Dios es el dueño del todo, y administramos ese éxito,
en favor del reino de Dios, en favor de el gozo que hemos de tener, de las cosas que hemos de poder poseer, pero recordando de hacer la voluntad de Dios, entonces nos estamos volviendo administradores y viviendo en el principio bíblico. Ahora, hay 4 áreas de mayordomía, mi estimado, que quiero hacerte mención y quiero que brevemente, pero hagamos un checklist en nosotros. Revisemos, hagamos un diagnóstico si estamos verdaderamente siendo fieles en estas áreas de mayordomía, porque estamos llamados a hacerlo. La primera área de la que te quiero hablar es la administración del tiempo. Es la primera área de la mayordomía en la cual quiero compartir contigo, porque el hombre cristiano, el creyente, debe ser un buen gestor de su agenda. A muchos quizás les es aún extraña esta palabra, agenda. Pues mi estimado, déjame decirte que si tú no tienes una lista, una agenda de cosas, que es cómo estás administrando tu tiempo, cómo le estás sacando provecho al día a día, difícilmente creeré que estás administrando bien tu tiempo. Porque, ¿cuál es la prioridad? ¿Cómo le estás dando prioridad a lo eterno sobre lo temporal? ¿Y cómo estás también desarrollando tu creatividad y tu potencial en función de esos talentos que Dios te ha dado? Pues esa es la pregunta, ¿cómo lo estás haciendo? Ciertamente, la mayoría de nosotros somos atacados por muchos elementos que quieren que nosotros mal administremos nuestro tiempo. Tenemos, por poner uno de tantos ejemplos, el pasar demasiado tiempo en las redes es producto del hecho de que tenemos el tiempo, pero lo estamos enfocando en aquello que nos distrae, porque muchas veces ese tiempo que pasamos en las redes no es algo productivo o que al pasar de una mañana en las redes no tenemos un objetivo desarrollado. Hay otras personas que sí, que tienen sus objetivos y los van alcanzando haciendo uso de los distintos elementos que se le pone en su tiempo. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos un horario, una programación para no descuidar lo eterno, a realizar actividades temporales que nos contribuyen al desarrollo de talentos, creatividad y potencial, pero muchas veces descuidamos y el día se nos va y no hemos hecho ningún progreso en aquellas áreas de la vida que son importantes? El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, allá en el capítulo 5, en los versículos 15 y 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Y por qué les dice esto? Porque les hace este énfasis. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. No me voy a alargar en esto, pero cuando tú tienes tus prioridades, si tú las tienes claras, y si eres de las personas que a veces la olvidas y tú la tienes, has tomado nota de ellas, tú ves, tienes claridad en tu mente, tú ves las oportunidades, los momentos oportunos que se presentan, tanto para desarrollar el intelecto, para desarrollar lo material, para desarrollar el reino, las actividades que debemos de hacer para compartir el Evangelio. Tú lo tienes administrado, tú lo vas administrando en el día a día, porque un mayordomo fiel tiene la capacidad de tener la claridad de sus objetivos que le van a decir cómo va a administrar su tiempo. Y fíjate bien, eso incluye el tiempo que vamos a dedicar a la familia, tiempo que vamos a dedicar a nuestra esposa, tiempo que vamos a dedicar a nuestros hijos, porque si son nuestros, porque son una responsabilidad también que Dios nos ha dado. Son de Dios primeramente, pero es responsabilidad nuestra darle un tiempo de calidad a nuestra familia. Es tan cansado ver tantos hombres de Dios que le han dado tanto énfasis al activismo espiritual de iglesia, que han olvidado que también le deben un tiempo a la familia. Y es que, oye bien, no te digo que han cambiado a Dios por su familia, te estoy diciendo que han puesto el activismo religioso espiritual, ese activismo de estar participando en todo,
sin delegar privilegios. Y los quieren hacer todo en la iglesia, todos los privilegios, todas las cosas los quieren hacer ellos. Y tienen tantas actividades allá que no pueden realizar una actividad con sus hijos, con su mujer. Eso no está bien. Porque hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo que debemos de administrar para estar aquí en las cosas de Dios. Pero también hay un tiempo que debemos administrar para estar en casa como esposos, como padres. Ciertamente, el mayordomo fiel le ha de dedicar tiempo a Dios, a su esposa, a sus hijos, antes que el trabajo excesivo en actividades que al final puede delegar. Y es que esto es un principio de la administración. Amado, no estás llamado a hacer todas las cosas. Estás llamado a seleccionar qué cosas tienes que hacer tú, porque son prioridades, y qué cosas puedes delegar. Porque si no, mi amado, muchas veces nos encontramos que estamos dañando el hogar, perdiendo el hogar algunos. Y decimos que por la obra. No, no es por la obra, es por tu mala administración de tu tiempo. Así como también tienes que desarrollar un ministerio que Dios te ha dado. Tienes que desarrollar el ministerio de padre, el ministerio de esposo. Tenemos que desarrollar esos ministerios porque no podemos ser, disculpando la expresión, como lo dicen en algunos pueblos, luz en la calle, oscuridad en la casa. No debemos hacer eso. Y eso, mi amado, es parte de la buena administración del tiempo, es parte de la mayordomía, es parte de la claridad en las prioridades. Porque cuando se estamos destruyendo un hogar por el activismo religioso, que ya lo he explicado en otras oportunidades a qué me refiero con esto, estamos destruyendo el hogar, no por el Señor, sino por el activismo religioso, por acaparar todas las cosas nosotros. Eso no le agrada a Dios. Quiero decirte también, otro elemento en el cual debemos de implementar la mayordomía es en la administración de los talentos. Y esto me refiero en el servicio al Señor, pero voy a enfocarme en las habilidades técnicas, físicas y espirituales. Porque tú tienes talentos, talentos que son propios de un área técnica. Muchas personas tienen el talento de la música, muchas personas tienen el talento de la lectura, muchas personas tienen el talento de saber darse a entender, de la comunicación. Y muchos lo utilizan como no corresponde. Muchos lo utilizan muchas veces involucrándose en temas que no edifican. Muchas veces utilizamos los talentos que Dios nos ha dado en cosas que no vienen a provecho del reino. Ahora, también hay enfocándonos en lo que son nuestros talentos, debemos primero distinguirlos, tener claridad en qué somos buenos. Si somos buenos en la música, si somos buenos en la oratoria, si somos buenos en atender a las personas, debemos identificar cuáles son nuestros talentos, nuestras características que tenemos en lo técnico, las bendiciones físicas que tenemos. Si tú te puedes expresar, puedes hablar, puedes escuchar, puedes andar, puedes venir y darle una bienvenida a alguien, tú tienes habilidades físicas que te lo permiten. Esa es una bendición también, son talentos. Tienes la oportunidad de trabajar también, de desarrollarte, eres creativo en un área determinada, especialista en un área determinada. Entonces, esos son talentos, esas habilidades. Tú eres una persona que, bueno, tú sientes que cuando tú lees la palabra, Dios te habla, tú sientes que te puedes dar a entender con otros en el Evangelio, tú sientes que puedes abordar a otras personas con facilidad, tú sientes que pues Dios te ha dado dones y tú los puedes poner al servicio de la obra. Tienes dones de sanidad, de fe, de discernimiento. Esas características tú las debes de tener claras, porque la administración de los talentos es algo en lo que Dios también espera que nosotros desarrollemos. Porque muchas veces, caballeros, me dirijo a ustedes, ¿no? A nosotros, muchas veces no tenemos claridad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y estamos
invirtiendo el tiempo en desarrollar cosas para los cuales no tenemos los talentos adecuados, que las puede desarrollar otra persona de mejor manera. No es necesario que tú tengas un talento adecuado en un área específica. Es necesario que tú tengas claro en qué área tienes el talento y te enfoques en esa área y desarrolles esos talentos en esa área. Ahora, el apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro a la iglesia, primera carta de Pedro 4:10 lo dice: cada uno ponga al servicio, oye bien, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Y lo dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es que Dios no le dio a todos lo mismo. No hay ni una persona que sea igual. A unos les dio una cosa, a otros les dio otra. No trates de imitar a otros, sé tú mismo, ten claro, pídele al Señor sabiduría, que te dé claridad de tus talentos espirituales, de tus talentos intelectuales. Reconoce las habilidades técnicas, aquello en lo que eres bueno, trata de reconocerlo, un autoexamen, pídele sabiduría a Dios, mira tus condiciones físicas y tú tienes la capacidad para hacer ciertas cosas, servir, trabajar. Tú enfócate, desarrolla eso. Porque, oye bien, sea tu profesión, debe de ser también enfocada en aquellos talentos para que tú no sientas que tienes un trabajo, que al final de los días solamente es un medio para ganarte el pan. No, sino que, oye bien, Dios le dio, y voy a hacer un paréntesis acá, Dios le dio el trabajo al ser humano no como castigo, se lo dio cuando estaba en el huerto, le den la administración del huerto, ponerle nombre a todos los animales, se lo dio a Adán cuando Adán aún no había pecado y Adán lo realizaba con gusto, con gozo, le estaba ya administrando el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque no era un castigo, era una manera que él desarrollaba su creatividad, sus talentos, porque Dios sabe, Dios conoce que a ti te ha dado creatividad, te ha dado talento, que te has distraído en tantas cosas que los estás ignorando, podrá ser, pero Dios te ha dado creatividad y talentos para que hay trabajos que tú lo puedes realizar con una facilidad, con una soltura, con una libertad e incluso con una alegría, y que tú vas a desarrollar creatividad y talento maravillosamente. Cierro paréntesis y con esto te quiero decir, tu profesión y tus dones son herramientas para la vida diaria y también pueden ser de provecho en el ministerio. Pero ¿cómo estás sirviendo en tu iglesia local? ¿Estás sirviendo a lo que te den o sabes dónde está tu talento y lo estás desarrollando? Porque es algo, mi amado, que estamos llamados a ser buenos administradores también. Ahora, te voy a hablar de un punto que muchos quizás van a empezar a escribir y van a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? No, pero es que esto, si es bíblico, lo tenemos que compartir. Somos tips y pensamientos bíblicos. También el Señor está esperando que en lo que sea la administración de nuestras finanzas y generosidad, también seamos fieles. Porque te voy a decir algo. El dinero no es malo. El dinero saca a relucir lo que hay en tu corazón. Si tú eres una persona que ama a Dios, ni es necesario ni que te lo diga, tú vas a ser fiel en ser generoso con el pobre, con el necesitado, vas a ser fiel en las responsabilidades financieras administrativas con tu iglesia local. Ahora, si a ti te llega dinero y tú no eres un administrador fiel y que ama a Dios, pues tú no vas a querer compartir con nadie, con ninguna persona por más necesitada que esté. No vas a querer compartir con ninguna persona que tú veas, aunque veas la necesidad. No vas a querer ser fiel en ninguna cosa que sea para beneficio del reino, el sostenimiento de las actividades de tu iglesia local. No te va a cuadrar. ¿Por qué? Porque tú simple y sencillamente estás sacando a relucir cuando te llega dinero lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón está el Señor, no tienes problema con este tema, pero si en tu corazón pesa más el dinero, el yo, que yo quiero hacer, que yo voy a hacer esto, que buscar ser fiel con las cosas de Dios, simple y sencillamente el tema, las finanzas,
La generosidad desde el punto de vista bíblico te choca. Oye, yo no estoy acá para hacerte cambiar de parecer ni de opinión. Yo estoy acá para compartirte la enseñanza bíblica. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10 nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con los principios o con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Y todos nosotros sabemos lo que dice Malaquías 3:10, donde dice, traed vuestros diezmos al alfolía y alimento en mi casa. Y tú verás si todavía el Señor, pruébame ahora en esto, a ver si no os bendigo. Y tú conoces que Malaquías 3:10, pues, es donde nos habla del diezmo y la ofrenda como un acto de obediencia y fe. Tú lo conoces, que es tu garantía de provisión y no tienes problema con ese tema. Pero déjame decirte que estamos llamados por Dios a ser fieles administradores del tesoro, las finanzas y la generosidad. Porque si el dinero y nuestro yo, nuestro ego, no nuestro orgullo, son a quienes servimos, pues ahí estamos contrario a la palabra de Dios. Porque el que debe estar sentado en el trono no es el yo, no es el ego, el orgullo, no es el dinero, es Cristo Jesús. Así que nos basamos, confiamos, tenemos nuestra guía de fe y conducta en la palabra. Por tanto, debemos procurar ser fieles en esta área. Como una de las últimas áreas, de las 4 que te prometí que te quería compartir, está un área que muchos creyentes llegamos a descuidar, que es la administración del templo. Ahora, quiero hablarte, porque cuando hablamos de la administración del templo, muchas veces tocamos solamente el área espiritual y tendemos a espiritualizar todo. Pero quiero hablarte de una manera integral. La administración del templo es la salud espiritual y la salud física. Cómo cuidamos este templo, cómo cuidamos también nuestro cuerpo. Porque el cuerpo del hombre es el vehículo que podemos ocupar, dijo un teólogo, para cumplir nuestra misión en el reino de Dios. Porque 1 Corintios capítulo 6, los versículos 19 al 20, Pablo lo enfoca así. ¿No saben que su cuerpo, como un cuestionamiento que le hace a la iglesia en Corinto, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, y el llamado del apóstol en el versículo 20 es que, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es decir, el templo, le hace el cuestionamiento porque es una enseñanza que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, y el llamado fuerte es honren con su cuerpo a Dios. Es decir, un mayordomo, te lo trataré de hacer breve porque este es un tema que nos podemos ampliar muchísimo. Un mayordomo cuida su salud. Muchos creyentes se queman a sí mismos porque están pensando que el tener cuidado de lo espiritual implica descuidar el físico, descuidar nuestros cuerpos, descuidar nuestra salud, y eso no es así. Dios nos manda a tener un equilibrio, nos manda, oye bien, la palabra lo dice así, y te lo resumo así, nos dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hablando del segundo y gran mandamiento. Entonces, pero para amar a nuestro prójimo, si oímos bien las palabras de Jesús, debemos de amarnos a nosotros mismos. Debemos de cuidar este templo, este cuerpo, en su plenitud, en su totalidad. Porque si no, oye bien, hay muchas personas que tienen problemas con esto y esto incluso con su autoestima, porque muchas veces se minimizan y se descuidan de su salud porque se sienten ellos mismos que no valen. Y esta falta de valor se ve reflejada en descuido, un descuido en lo que se refiere a todas las áreas de su vida y a lo físico, a la salud. Muchas veces al pensar que no tenemos un valor, a no tener amor propio, a no tener aquella calidad de reconocer que somos la perfecta creación de Dios,
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios nos ama y que valemos muchísimo la sangre de Cristo. Al no tener claridad de eso, al creer las palabras que otros nos dicen, atacando nuestra autoestima, que no valemos, que no servimos para nada, al creer esas palabras, tendemos a descuidarnos. Tendemos a descuidarnos de nuestra salud, de nuestro cuerpo y de nuestro físico. Y ese no es el llamado de Dios. Estamos llamados a tener cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra integridad. O sea, estamos llamados a, óyeme bien esto, a todas las cosas, hacerlas de una manera tal que gestionemos bien nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Y si al alma estamos llamados a no darle hábitos pecaminosos, al cuerpo estamos llamados a no darle comida chatarra o cosas que van a dañar en gran medida el cuerpo. Porque alguien dijo, ¿dónde dice que está prohibido que yo haga esto o practique este vicio? Porque quiere ahí hallar la palabra y el término exacto. Oye, mi amado, si daña tu salud, daña tu cuerpo, entonces estás llamado como mayordomo de todo lo que tienes, incluyendo tu salud, tu cuerpo, tu físico, a cuidarlo, no a meterle cosas que lo va a destruir. Pero muchas veces nos queremos justificar a decir, no, pero es que yo voy a hacer alguna práctica religiosa que vamos a hacer que quizás con esto vamos a valer más para Dios. Y no, mi amado. No hay práctica religiosa que nos haga valer más para Dios. Ya valemos la sangre poderosa del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, la sangre de Cristo. No hay una práctica religiosa que nos haga valer más para Dios o haga que Jesús nos ame más. Él ya nos amó. Él ya dio su vida por nosotros. Lo que tenemos que hacer es cuidar esa vida que el Señor nos ha dado. Ahora bien, quiero decirte, luego de hablarte de estas 4 áreas, quiero decirte que este acto de ser buenos administradores, de ser fieles administradores, tiene una recompensa, porque esto de la mayordomía no es una carga, es el camino a la bendición y el reconocimiento divino. Porque cuando recibimos mayor responsabilidad, pues Dios se agrada. Recuerda lo que dice Mateo en el capítulo 25, en el versículo 21, cuando nos habla de aquel momento triunfal. Porque dice, su Señor le respondió, siervo, hiciste bien, siervo bueno y fiel, porque en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y es que el Señor se agrada. Y a Él le agrada cuando somos fieles en eso poco. Él nos da mucho más. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos va a dar más? Si no lo vamos a saber administrar. Oye, te aseguro que si la mayoría de nosotros nos dan 1.000.000 de euros en estos momentos, no lo vamos a saber administrar, lo vamos a gastar en cosas que no era la mejor manera de administrarlo. Ahora, hay personas que son buenos administradores y tú le das eso y no lo van a gastar, no lo van a desperdiciar, lo van a saber producir. Ahora, por eso hay una gran diferencia entre ser malos o buenos administradores. Al mal administrador no le pueden dar más. Y muchas veces le dice al Señor, Señor, ¿por qué no me das esto, esto y esto? Y el cuestionamiento lógico es, ya tenemos esto, esto y esto, y no lo estamos administrando bien. ¿Para qué queremos más? ¿Para mal administrarlo también? Ahora, cuando somos buenos administradores, aparte de que el Señor lo ve con buenos ojos, estamos garantizando la provisión familiar. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. O sea, el Señor nos va a proveer. Si somos buenos administradores, de lo que necesitemos, Dios nos va a proveer. Pero en el punto que hemos llegado a administrar bien. Y
No olvidemos que tenemos un legado eterno. El Evangelio de Mateo, en este Sermón del Monte, que vamos a llegar un momento a esta cita y lo vamos a estudiar. Pero así, abuelo de ave, dice la palabra Mateo 6:20, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar. Oye, hay un legado eterno cuando tú eres un buen administrador. Ahora, es que ser mayordomo, mi amado, significa rendir cuentas. Porque un día cada hombre estará delante de Dios y no se le va a preguntar cuánto acumuló, sino qué hizo con lo que se le entregó. Así que hay un llamado de parte de Dios a ser buenos administradores. Y te quiero decir, mi amado, tú que me escuchas, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero para bendecirte se requiere que administremos bien de las áreas de las que hemos hablado, porque eso es lo que nos guía y nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Así que, si has vivido como si fueras el dueño de las cosas que hoy tienes, de todos esos bienes, de esa creatividad, de ese potencial, déjame decirte, es tiempo que reconozcamos que el dueño de todo es Jesucristo. Ahora, si has administrado tus finanzas sin tomarlo en cuenta, si has administrado tu tiempo, tu familia sin el señorío de Cristo, es tiempo que lo pongamos todo delante de Dios. Tomemos el compromiso, cierra tus ojos. Y quisiera hacer el desafío, que oremos, pongamos todo en manos del Señor. Amado Dios, amado Señor, reconocemos que hemos sido administradores que no hemos sido del todo fieles en muchas áreas. Reconocemos que nos ha faltado, Señor amado, recordar que tú eres el dueño de todo y que nos has llamado a administrar bien los recursos que tú nos das. Ahora, Señor, te pido perdón por esto, te pido perdón por esa mala administración y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que nos provea esa sabiduría, ese discernimiento, esa capacidad para administrar conforme a tu voluntad. Por todos aquellos que en esta hora están orando y están pidiendo misericordia, que están volviendo su mirada a ti, que te quieren poner su vida en sus manos en esta hora, te pedimos que nos perdones. Creemos en los méritos de Cristo, que murió y resucitó por nuestros pecados. Traemos delante de ti nuestras cargas, nuestras faltas, nuestras rebeliones. Te pedimos que nos perdones, que nos cubras con tu sangre, nos limpies de toda maldad y que de hoy en adelante podamos ser tus discípulos y buenos administradores de la multiforme gracia que tú nos has dado, Señor, a cada uno conforme lo que hoy tiene. Padre, provéele, prospérale, bendícele, que tu gracia esté en su vida, que tu misericordia, Señor, se deje sentir por esa fe que hoy ha puesto en ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos todo y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, que el Señor te bendiga, te dé sabiduría, te guarde, te prospere, te guíe y permita que tu vida sea un instrumento para su gloria como un fiel administrador de la multiforme gracia de Cristo. Bendiciones masivas, somos tips y pensamientos bíblicos. Te invitamos siempre a compartir la palabra del Señor. Bendiciones, que el Señor te guarde y te entregue un fin de semana maravilloso. Bendiciones masivas a todos. Nos vemos siempre aquí